Muy buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación del libro de hoy, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y muy especialmente del libro UNAM que ha organizado esta presentación. El libro que vamos a presentarles hoy es La Merced, Movilidad y Flujos de Personas en un Mercado Popular Antiguo, que el PUEC ha preparado para todos ustedes. El libro tuvo su origen en un proyecto de investigación que el PUEC realizó en el año 2013 bajo la coordinación de la doctora Alicia Sicardi, por esa entonces directora del PUEC, y quienes nos acompaña desde su estudio. Muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros. Este libro, la preocupación por estudiar este sitio emblemático de la ciudad surgió a raíz del incendio que sufrió la Merced en febrero del 2013, que afectó la nave mayor de los mercados. Se estima que una tercera parte de todo el edificio y los puestos que contienen sufrieron un fuerte daño. Con eso se afectó la economía, el patrimonio, por supuesto la vivienda de los alrededores, diversos servicios, entre ellos el transporte, de lo que vamos a hablar el día de hoy, y por supuesto las personas que ahí trabajan, las que van a comprar, los que ahí viven. Y eso es lo que en el PUEC nos preocupa. La ciudad son sus gentes. Para hablarnos de todo ello, hemos invitado esta tarde a dos de los coautores, a los doctores Víctor Reyes. Muchas gracias, Víctor, por venir esta tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Y al doctor Manuel Sares Lastra. Doctor Manuel, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación y la verdad me da muchísimo gusto poder finalmente presentar este libro que tomó pues, mucho tiempo, ¿no? Lograr editar, pero finalmente lo tenemos. Finalmente lo logramos. Sí, muy bien. Déjenme presentar a nuestros invitados y posteriormente vamos al contenido del libro. El doctor Víctor Alfonso Reyes García es una joven promesa en el campo de la investigación geográfica y en particular de la geografía urbana. Su formación académica arranca con la licenciatura y la maestría en geografía, posteriormente con un doctorado en urbanismo, justamente con el tema de la Merced. Esta tesis, en su momento, ganó el premio de la mejor tesis en geografía social que otorga la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, lo cual nos habla ya del valor que tiene el contenido que hoy vamos a presentarles. Asimismo, el doctor Reyes realizó posteriormente, al terminar su doctorado, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España. Actualmente es asistente de investigación del Instituto de Geografía de la UNAM y ha participado en proyectos fundamentalmente relativos a la movilidad y a la estructura urbana, como son el diagnóstico urbano del polígono de la Merced, que es lo que vamos a presentar, una parte de lo que vamos a presentar el día de hoy, y otro capítulo en el libro, Entre mi casa y mi destino, movilidad y transporte en México, de la colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Por su parte, el doctor Manuel Lastra, pues trae consigo una brillante trayectoria académica en la investigación que ha incidido en políticas públicas. Su producción primaria desde el año 2007 a la fecha es pues verdaderamente muy consolidada. Manuel es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Posteriormente realizó una maestría en Planeación Urbana en la Universidad de California, Berkeley, y obtuvo su grado de doctorado en geografía con mención honorífica. Realizó posteriormente una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Pero déjenme presumirles que la tesis de Manuel ganó 3 premios a la mejor tesis. El primero de ellos en Ciencias Sociales, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. El segundo fue el premio a la mejor tesis de doctorado en estudios urbanos que asigna el Colegio de México.
Y el tercero a la mejor tesis de doctorado en geografía económica, otorgado por la Academia de Geografía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Actualmente el doctor Lastra es director del Instituto de Geografía de la UNAM, en donde ha realizado una destacada labor de promoción de la investigación geográfica, urbana, de docencia y divulgación de la ciencia. En términos de la investigación, solamente vamos a citar 2 proyectos, Manuel, perdón, pero su currículum es muy extenso. Manuel coordinó un estudio sobre movilidad para el Distrito Federal entre 2013 y 2018, que fue la base para integrar lo que actualmente es el Plan Integral de Transporte, es el plan vigente mientras no se actualice o no se establezca ningún otro. Y asimismo, él realizó en el 2018 estudios de movilidad ciclista, que a su vez sirvió también como base para el programa de movilidad ciclista en la Ciudad de México y la estrategia que se sigue para la construcción, que se ha seguido para la construcción de la infraestructura ciclista. Así que si ustedes son partidarios de este modo alternativo de transporte, pues sepan que por esas vías, cuando vayan por esas vías, se lo deben a que el doctor Suárez se estuvo desvelando para que esta infraestructura estuviera lista. La producción primaria del doctor es de 17 artículos en revistas indizadas, 3 libros, 11 capítulos en libros internacionales, uno más en libro internacional, 6 mapas en 2 atlas, porque deben ustedes saber que los mapas también ya han dejado de ser un adorno en los libros para convertirse en un instrumento de análisis, que en parte es lo que vamos a ver en la presentación de este libro. Tiene más de 300 citas a su trabajo y al trabajo publicado, y alcanza un índice H de 9, lo cual no es menor cosa. Es miembro, por supuesto, del Sistema Nacional de Investigadores desde el nivel 2 desde el 2008, y tiene una extensa trayectoria en docencia, tanto en licenciatura como en posgrado. Ha participado en proyectos de investigación, divulgación científica, integrante de grupos colegiados y como dictaminador de revistas nacionales tanto como internacionales. La sesión la hemos organizado de la siguiente manera. Primero les voy a dar un contexto brevemente de lo que es este peculiar espacio de nuestra ciudad. La Merced no es solamente un mercado más de todos los que hay aquí en Ciudad de México, sino que es un recuerdo vivo de lo que ha sido nuestra ciudad, una prueba de que nociones como identidad, barrio y memoria no son solamente palabras que utilizamos en la academia, sino que podemos decir, caminan cada día por sus calles, escuchan sus ruidos, saborean sus olores. Y en el caso de la Merced esto prácticamente no es ninguna metáfora. La localización actual del mercado probablemente no es exactamente la misma que tuvo en épocas prehispánicas, pero bastante cerca del sitio donde desde el sur de la ciudad, principalmente de Xochimilco, pero de otros lugares también, llegaban a la ciudad distintas mercancías, principalmente alimentos, verduras, frutas, distintos tipos de aves, en fin, los alimentos de la ciudad. Y estos alimentos llegaban en las trajineras hasta lo que hoy, a lo que fue hasta hace unos años la calle de Roldán, en donde estaba el puente de Roldán, y ahora ya no existe más, pero entonces ahí venía el desembarco y desde ahí iban la gente a comprar, desde ahí se distribuían a otros lados de la ciudad, y justamente las inquietudes que nos ocasiona este hecho es de dónde venían los compradores, cómo le hacen para moverse ya en este espacio, porque déjenme decirles que no es solamente un gran mercado, sino son varios mercados. Esto ya nos va a hablar Víctor con más detalles, son 11 mercados. Entonces, esto pues ocasiona muchos problemas, entre ellos los de la circulación.
al final de cuentas, a lo que queremos llegar es qué se puede hacer, si podemos hacer propuestas de, pues no resolver, pero sí de intervenir un espacio y tratar de que las propuestas que se generan desde la universidad tengan alguna incidencia en la sociedad, en los problemas más graves que enfrenta nuestra sociedad, que es uno de los objetivos de la universidad. Para eso preparamos el libro. Y entonces, en primer lugar, le voy a preguntar a Manuel, ¿qué nos dice, Manuel, la literatura especializada sobre estos temas? Y sobre todo, ¿qué metodología se utilizó para realizar este estudio? Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por la presentación y un saludo a todo, todo el auditorio que nos ve en la presentación de este libro. Yo creo que es una de las cuestiones importantes es que la Merced es un lugar, pues, único en el mundo, ¿no? O sea, por supuesto, los mercados no son, o sea, existen en todas partes, pero la dinámica que tiene la Merced, yo diría, o sea, bueno, yo no pensaría que hay lugares, muchos lugares parecidos y definitivamente no hay una literatura consolidada respecto a lugares que se puedan parecer a la Merced, ¿no? Entonces, es decir, la evolución de la que nos hablará Víctor más adelante, ¿no? De cómo evolucionó la Merced de ser una central de abastos a ser un brazo de la central de abastos en el centro de la ciudad. Y esta serie de procesos de informalidad en los que el mercado, como se constituyó en un origen, iba creciendo, y luego ese crecimiento informal se formalizaba y luego volvía a crecer de manera informal y se volvía a formalizar. Y la repercusión que eso tiene en la creación de un área dentro de la ciudad, que como decía Javier ahorita, no es nada más un mercado, son muchos mercados que hacen un área conjunta con una dinámica interna pues muy particular, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, desde el punto de vista, no hay un marco teórico o una serie de estudios que nos pudiera decir qué teníamos que, o sea, como cuál era el perfil teórico y metodológico que debíamos seguir, lo cual hacía al tema muy interesante. Por otro lado, yo creo que es muy importante también hablar del contexto en el cual comenzamos a hacer el estudio, que era justamente después de un fuerte incendio del mercado, en el que la intención del entonces gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Economía era pues tratar de modernizar el mercado y reinventarlo, ¿no? Lo cual tenía una serie de complicaciones por pues la forma en la que los títulos de propiedad están dados dentro del mercado, por la forma en la que está estructurado el propio mercado, por la forma en la que la gente se ha apropiado de los espacios dentro de la Merced. Entonces, eso pues también hacía que esta idea de reconstruir la Merced, pero modernizándola, pues fuera todo un reto. Y dentro de todo este contexto, pues no podemos olvidar que la Merced pues, es una parte de la ciudad. Parte de la Merced son calles de la ciudad. Hay unas partes de la Merced que son calles que están ya completamente cubiertas por comercios, ¿no? Que incluso están techadas, ¿no? Que uno no se da, si uno no baja la vista al suelo y ve que hay una diferencia de altura entre la banqueta y lo que solía ser el pavimento, uno no se da cuenta que está en una calle como lo hubiéramos conocido en cualquier otra parte de la ciudad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues había varias cosas que había que, las que había que mirar. Y esto era la parte que a nosotros nos tocaba, era cómo sucedía la movilidad dentro de la Merced, ¿no? Dentro de la serie de mercados que conforman la Merced. Y para esto tenemos que considerar 3 universos. Un primer universo era
los clientes, ¿no? La gente que va a comprar a la Merced. Otra parte eran los comerciantes, ¿no? Aquellos que comercian en la Merced. Y otra parte de la movilidad de la Merced son aquellas personas que viven en la Merced, los residentes del área de la colonia como tal. Los tres con dinámicas muy diferentes, con horarios muy diferentes, ¿no? Y entonces esto suponía un reto también metodológico, porque teníamos que diseñar una serie de instrumentos para conocer la movilidad de los tres diferentes grupos. Un primer acercamiento lo hicimos con las encuestas origen-destino. En ese momento, la más reciente que tenía información de manera más desagregada era la de 2007, que pues ya era información que estaba muy vieja, pero que nos daba un primer acercamiento, ¿no? Nos permitió tener un panorama de cuáles eran los modos, los horarios, los tipos de transporte. Y con eso, como un piloto, hicimos una primera definición del polígono que podíamos estudiar, y después elaboramos una serie de cuestionarios bastante complejos para los tres diferentes tipos de usuarios, ¿no? Como decía, clientes, residentes y comerciantes. En el caso de las personas, de los clientes, los lugares de muestreo tenían que ser lugares de transporte, nodos de transporte, entonces lo hacíamos en paradas de metro, en paradas de colectivo, en paradas de autobús, de autobuses foráneos, de hecho. Y también lo hacíamos en las entradas de los mercados con un sistema de conteo, de manera que mientras uno entrevistábamos a una de las personas, contábamos a las personas que iban entrando, y de esa manera podíamos después expandir la muestra hacia todo el universo de clientes de la Merced. Y de esa forma podíamos saber de dónde venían, cuánto tiempo estaban, cuántos mercados visitaban, cuáles eran los modos de transporte, si iban en carro, dónde se estacionaban, cuánto pagaban, en qué tipo de vehículo iban, etcétera, ¿no? En el caso de los comerciantes, podíamos saber también esas mismas características, pero enfocadas hacia la venta de productos. Y en el caso de los residentes, pues la mayoría de los residentes son personas que salen de la Merced muy temprano y que hacen una serie de sus actividades cotidianas fuera de la Merced, y que después regresan por la tarde a la Merced nuevamente cuando ya la parte del comercio se sale. Entonces hay dos vidas en ese sentido dentro del área de estudio, lo cual lo hace muy, muy interesante, y lo hace, como decía en un principio, pues un lugar único. Y bueno, a partir de estas tres encuestas que hicimos y lo que conocíamos de la encuesta origen-destino, también pudimos analizar pues una serie de recomendaciones, pudimos hacer una serie de recomendaciones de política pública para reorganizar los espacios de la Merced y reorganizar de manera que los viajes dentro de la Merced pudieran ser más eficientes. Entonces, pues de eso les va a hablar ahora Víctor. Y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ya regresaremos a la parte final con las propuestas. Adelante, Víctor. Platícanos cuáles son los datos más relevantes que nuestros visitantes podrán encontrar en el texto. Ok, hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo a todos. Muchas gracias por la magnífica presentación, Doc. Es un placer estar aquí con ustedes para presentarles esta que es mi primer libro, por eso es como que me tiene más entusiasmada esta opción. Aparte de que, bueno, haciendo una remembranza rápida, este fue el primer proyecto en el que colaboré de manera profesional, de la mano de mis dos grandes mentores, el doctor Delgado y el doctor Manuel Suárez. Fue el primer trabajo en el que participé. Me sirvió para obtener el grado de maestro, y ya lo que comentó el doctor de los premios y todo eso. El proyecto, aparte de una petición de la Secretaría de Economía respecto a todo este trágico accidente del incendio que se suscitó en la nave mayor, para ponerlos en contexto más o menos, como dice el doctor, no se trata de un mercado, no se trata de el mercado de la Merced, es más bien el área de mercados de la Merced, que se compone de 11 mercados, los más importantes, no quiero hacer menos a ninguno, pero los que más sobresalen o los que más nos pueden venir
a la memoria rápidamente es la nave mayor, que es propiamente donde está la parte de verduras, frutas, y la nave menor, que está destinada más a la venta de carnes y productos derivados de animal. También está el mercado de comidas, el mercado de Merced 2000, el mercado de dulces, todo ese tipo de mercados. Entonces de ahí nació el proyecto. Nosotros al inicio hicimos un megadiagnóstico que le entregamos a la Secretaría de Economía, y de ahí vino ya uno de los primeros retos, que era resumir toda esa información en un capítulo de libro, en un libro que fuera lo más sintético posible, con la información más valiosa que les pudiéramos proporcionar ahora en esta publicación. Entonces son muchos los temas que se tocan dentro del libro, pero justamente esa es la parte del secreto ahora, que los invitamos a que lean completo el libro para que vean de qué se trata. Ahorita yo les voy a dar unos cuantos datos, no voy a tratar de ser tan específico en los datos, pero bueno. Entonces, básicamente diario, veamos la magnitud de lo que es la Merced. Diario llegan a los mercados de la Merced alrededor de 133,000 personas. Esto fue lo que nosotros obtuvimos con datos ya de la encuesta acotada de lo que nosotros levantamos a los mercados de la Merced. 133,000 personas. Entonces, esos viajes los tomamos como pendulares, que es esto, que llegan y que vuelven a salir, excepto los residentes, que hacen la dinámica a la inversa. Salen para ir a realizar todas sus actividades, como decía Manuel, y después regresa. A partir de ahí, lo primero que hicimos fue saber cuántos viajes, cómo iba a estar enfocada toda la encuesta hacia los clientes. Una parte de que a título personal me ayudó mucho a comprender y a hacer todo el análisis es que yo he sido un visitante asiduo de la Merced desde que era niño, por herencia de mis abuelos, que se dedicaban al comercio y a vender todo este tipo de cosas. Entonces, cuando fuimos a trabajo de campo y todo ese tipo de cuestiones, para mí fue muy fácil desenvolverme dentro del área de mercados y todo eso, pero después ya me amplió el panorama para hacer un análisis más a detalle de todo este tipo de cuestiones. Entonces, el libro se estructura, lo tratamos de hacer como contarles una historia para que fuera digerible y fuera más fácil de entender y fuera hasta entretenido. Cómo llegan las personas, que hacemos un diagnóstico de movilidad y transporte con base en una encuesta origen-destino, cuáles son los modos de transporte que utilizan. Aquí es uno de los puntos peculiares, lo que mencionaba el doctor Delgado al inicio. La Merced es un sitio muy peculiar de toda la Ciudad de México. Incluso yo me atrevería a decir que es uno de los únicos mercados en su tipo en el país. No podría aventurarme a decir que del mundo, porque no conozco todo el mundo, pero tal vez por lo poco, mucho que he conocido del país, sí es un lugar muy peculiar, la Merced. ¿Qué es la peculiaridad en este caso? Que la distribución o cómo llegan las personas en los transportes, el principal modo de transporte por el que llegan es el metro. El metro prácticamente te da acceso para que tú llegues, subas unas escaleras y estés directamente ya comprando. Prácticamente puedes cruzar el torniquete, comprar tus mercancías y meterte directamente al metro. El segundo modo en importancia es el transporte colectivo, el que nosotros comúnmente conocemos como peceras, combis, minivan, vagonetas. Y en tercer lugar se utiliza el automóvil. Esto no va acorde con la distribución que se tiene en toda la Ciudad de México, donde el principal modo de transporte es el transporte público concesionado, los microbuses y peceras, seguido del automóvil y el metro. Entonces ya desde ahí parte una peculiaridad. Otro punto que detectamos ya cuando estábamos ahí dentro de la Merced y con la encuesta es que la importancia de la Merced es un mercado de menudeo y medio mayoreo. ¿Qué significa esto para los que no estén muy familiarizados con el tema? Que puede decir, como uno de los ejemplos que nos ponía el doc cuando íbamos a los trabajos de campo, es que puedes ir a comprar desde un paquete de ajos o un kilo de jitomate, que puede ser cualquier persona de a pie que va y compra su mandado, como lo hiciera en un tianguis sobre rueda en cualquier colonia de la ciudad. Pueden ir ese tipo de personas, y también pueden ir personas que se dedican principalmente, lo que detectamos eran, por ejemplo, restauranteros, que van y compran ya un volumen de mercancía más grande. Entonces, ese mercado de medio mayoreo, en el que tienes un acceso más fácil que ir a la central de abastos, lo hace atractivo. Esa parte era primordial para nosotros, la detectamos, y con eso supimos que la influencia de los mercados de la Merced no se quedaba únicamente en las zonas de sus alrededores o incluso en el centro histórico.
su área de influencia rebasaba más allá de la zona metropolitana del Valle de México. Los principales lugares donde vienen las personas que visitan a la Merced es Ecatepec, en el norte de la ciudad, pero eso responde más a un efecto de población, porque Ecatepec es el municipio más poblado de todo el país, entonces por lo tanto muchas personas de ahí vienen y el mismo efecto de población hace que sean muchas personas. La segunda zona de la ciudad donde más gente viene es de Oriente, en específico de las delegaciones Iztacalco e Iztapalapa, y ahí hay un vínculo muy especial que guarda la Merced con la central de abastos. Muchas personas que son locatarias dentro de la Merced tienen locales en la central de abastos. Entonces ahí hay un vínculo directo. En las entrevistas que teníamos de a pie con las personas, con los locatarios y todo eso, nos comentaban que, por ejemplo, ellos cuando ocurrió toda esta parte de los incendios, primero se enteraron en la central de abasto porque fue fue información directa, que enterarse directamente en la Merced. Entonces, hasta ahí digamos que todavía la influencia de la Merced puede quedar dentro de la zona metropolitana. Pero ya en los recorridos de campo que hicimos, detectamos varios, podemos decirle como paraderos de sistemas de transporte foráneo, de estos típicos que salen hacia afuera de la Ciudad de México. Los principales destinos a los que encontramos era Chiapas, Oaxaca. Ya en un recorrido de campo que hice yo más a detalle, encontré que también había camiones que iban hacia el norte del país. Encontré hacia Guanajuato, Aguascalientes. Pero incluso ya no escarbándole un poquito más, pero sobre los recorridos, encontramos que había servicios de transporte que van hasta Estados Unidos. La dinámica es que las personas que vienen a la Merced llegan en la mañana, a las 6, 7 de la mañana, ya sea del estado de Chiapas, estado de Oaxaca y Guerrero principalmente, llegan, hacen sus compras todo el día en la Merced y alrededor de las 5 o 6 de la tarde, dependiendo del sitio al que vayan, empiezan a salir de regreso otra vez el transporte foráneo. Entonces ahí fue donde nos dimos la cuenta de la magnitud de la influencia que tiene la Merced. Cuando nosotros levantamos la encuesta, sí detectamos unos cuantos viajes para este tipo de viajes, ahora sí que foráneos, pero como la encuesta no se levantó específicamente en esos sitios, no pudimos captar más la inmensidad de esa cantidad de viajes. Digamos, eso sería como que un punto que nosotros quisimos después tratar de buscar y encontrar más respuesta a eso, pero ya no fue posible por la encuesta. Pero el hallazgo de saber que hay gente que viene desde fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México fue ya un hallazgo por sí mismo importante. Entonces, ya las personas vienen de varias zonas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y los lugares a los que llegan principalmente son a las 2 estaciones de metro, la Merced, que es propiamente los mercados, y a la parte de la Candelaria de los Patos, que es donde está el área residencial de las personas que viven en la Merced. Son los 2 puntos de afluencia que llegan a la Merced. Otro punto importante que encontramos, y aquí es parte de la problemática que detectamos dentro de la Merced, es el estacionamiento en vía pública. Diariamente llegan alrededor de 4,000 automóviles, ya sea para quedarse dentro de la zona o para llegar, dejar personas y salir del área de mercados. Entonces, aquí el problema es que, como comentaba Manuel, en los recorridos de campos, si tú no vas atento de por dónde estás y cosas así, llega un punto en el que ya no te das cuenta entre que ya no estás en la banqueta, ya estás en una segunda fila de comercio ambulante, entonces ya ahí empiezas a perder todo el sentido. Entonces, los invito para que vean en el libro ese tipo de fotos que encontramos y cómo fuimos haciendo el análisis de toda esta situación. Pero quiero concluir esta intervención con un tema que creo que fue lo más relevante que pudimos hacer dentro de todo este análisis y diagnóstico de la movilidad de la Merced, que fue la parte del encadenamiento de viajes. El encadenamiento de viajes se refiere a los viajes que se realizan caminando con un destino final en el cual se visita o se va a visitar un lugar previo o posterior al lugar de origen. Entonces, la riqueza de la Merced es que invariablemente en el modo de transporte que llegues, ya sea metro, metrobús, bueno, ahorita que ya se implementó el metrobús, transporte público, lo que sea, invariablemente tienes que caminar. La única manera de desplazarte libremente dentro de los mercados y del área de la Merced es caminando. Entonces, yo de verdad los invito a que lean
este libro para que se den cuenta de la magnitud y del entorno. La Merced es un lugar fascinante para que lo puedan visitar, y ya cuando pase toda esta situación de la pandemia y que ya podamos estar más tranquilos, de verdad, si tienen tiempo, vayan y visítenlo y de verdad se la van a pasar de la mejor manera. Y entonces, si tienen alguna duda, un comentario, me lo pueden decir, y si les gusta el libro, léanlo completamente para que vean de lo que se trata la Merced. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, de hecho, aprovecho para invitar a quienes nos están siguiendo en la red que pueden hacer preguntas a través de la plataforma, y con mucho gusto a nosotros nos interesa precisamente ese contacto con todos ustedes. Como lo dice Víctor, queremos estar cerca de las percepciones de los habitantes de esta ciudad. Entonces, pasamos a la última parte. Manuel, ¿a qué propuestas se llegaron en el libro? Gracias, Javier. Bueno, a ver, yo quisiera mostrar una partecita del libro, ya que estamos en esto, y lo que quiero hacer es mostrar 3 mapas. Es un mal de geógrafos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Aquí en este mapa lo que ven son a dónde llegan los viajes, ¿no? De la Merced. Entonces, esta es la nave mayor, está de aquí, y todo es el polígono que estábamos estudiando, ¿no? Está rodeado por una serie de calles y una serie de rutas de transporte. Por otro lado, tenemos una serie identificamos todos los modos de transporte que estaban dentro del área, ¿no? Entonces, esto de aquí es donde están los mercados de la Merced, aquí son los estacionamientos, tenemos las diferentes rutas de metro, de colectivos y demás, pero lo que vemos es un polígono que en realidad está, como decía Víctor ahorita, dentro de este polígono que está más grisito. El metro, pues por supuesto es subterráneo, ¿no? Y salvo una línea de colectivos que entra y da la vuelta, o sea, nada más entra hasta aquí y luego se sale, básicamente es imposible hacer otra cosa que no sea caminar dentro del mercado. Entonces, finalmente lo que voy a hacer es mostrarles otra diapositiva más donde hacemos una propuesta de cómo reorganizar el mercado de manera que, o sea, sabiendo que ya es así, ¿no? Entonces, en esta figura, lo que nosotros proponemos es hacer una super manzana, ¿no? Y considerar que todo lo que está dentro de este mercado de la Merced se podría perfectamente peatonalizar, pero hacer expresamente peatonalizar, ¿no? Lo que tenemos en muchas de las calles, por ejemplo, de adentro de la Merced, es que están los puestos, las tiendas formales dentro de los edificios, y luego sobre la banqueta tenemos otros puestos que están así atornillados al piso, ¿no? Si en lugar de, por ejemplo, tener esos puestos sobre la banqueta, se hiciera una hilera central, esto permitiría que hubiera más flujo dentro en las calles, y permitiría además mayor exposición de todos los comerciantes, ¿no? Pero de la forma en la que está actualmente organizada la Merced, es como por este crecimiento informal que se dio, pues hay como una especie no hay una especie, hay una apropiación del espacio que es muy desorganizada y que es, yo creo, desventajosa para todos, ¿no? Entonces, aprovechando ya las características que tiene el mercado hoy en día, y pensándolo de esa forma, o sea, pensándolo de manera peatonal y diciendo toda esta área es una super manzana y tiene que ser peatonal, y se podrían generar horarios para servicio para la entrega de mercancías, por las tardes por la tarde-noche, cuando ya la densidad de clientes bajan, y realmente en ese sentido sí se podría hacer mucho más eficiente la movilidad hacia adentro del mercado. Yo creo que esa es la conclusión más importante, pero bueno, por supuesto los invitamos a
adquirir el libro, ya que le den una leída. Es un libro, pues es una colección del Polk que es muy padre porque es muy fácil de leer, ¿no? Son estas, tiene como letra grande y eso es como muy ameno y muy sencillo de leer. Entonces, pues los invitamos a adquirirlo y por supuesto estamos a las órdenes de todos los que tengan preguntas. Muchas gracias, Manuel. Pues verdaderamente el tema de que estamos hablando es increíble, que permanentemente está en la mesa de las discusiones. No solamente el incendio de aquella época, no fue el primero, y tampoco fue el último, porque posteriormente, ustedes recordarán, también hace un par de años hubo otro incendio nuevamente bastante grave, porque nuevamente volvió a afectar a una gran cantidad de trabajadores, de comerciantes en la zona. Y bueno, los invitamos a que hagan ustedes sus preguntas. Ya están empezando a llegar algunas de ellas. ¿Podrías, Víctor, compartir tu correo electrónico para que te hagan preguntas directamente? Si tú mándamelo aquí al chat, al WhatsApp, y yo lo comparto. Sí, bueno, aprovecho así como dice Manuel para que vayan y compren el libro en librosunam.mx. Igual yo ahorita ya les proporcioné a las personas de libros mi correo de contacto para que lo pongan ahí en el chat, y cualquier cosa, pues igual me pueden contactar por el correo, o igual si el web me proporciona un link para que puedan mandar mi correo sin ningún problema. Sí, muchas gracias. Otra pregunta, ¿en dónde se puede adquirir el libro y cuánto cuesta? Bueno, eso se lo preguntamos a Graciela. Me acaba de decir Susana de Libros UNAM que vale 99 pesos y está disponible en libros.unam.mx. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta acerca de lo que si se puede ampliar esta idea de que prácticamente se tiene que caminar porque no es posible hacerlo en vehículo. ¿Qué nos pueden comentar sobre esto? Pues así es. En realidad, al menos que sea rodeando, no se puede entrar en vehículo, ¿no? De hecho, el equipo que estaba viendo la parte de transporte de carga estaba viendo si había formas de generar algún tipo de túneles, ¿no? Para poder poder servir, ¿no? de los productos a los locatarios a través de estos túneles, pero creo que pues nunca se pudo llevar a cabo. No sé si, Víctor, si quieras agregar algo a ello. Sí, esta parte de que se debe de caminar se refiere a que, por ejemplo, en el libro hay un mapa donde se muestra el trayecto de las rutas de transporte público. La única ruta de transporte público que cruza una parte de la Merced es el Metrobús, que te deja en unas estaciones que están en los límites del polígono. Entonces, tienes que caminar dentro de los mercados. Bajas del metro, tienes que caminar. Llegas en las inmediaciones del polígono en transporte público, y para ingresar a los mercados tienes que caminar. Parte de la problemática es que dentro de la Merced, por este espacio que se ha perdido por el estacionamiento en vía pública y por los puestos, ya es imposible, o sea, se hace muy complicado que tú llegues en tu auto y puedas recorrer. Además, es un tanto, sería difícil que vayas de un puesto en otro en tu carro, entonces tienes que caminar invariablemente. Los mercados están conectados entre sí, unos por escaleras, por túneles, como es la nave mayor y la nave menor, pero otros es por la parte de la superficie en las calles y banquetas, puedes ir conectando todas esas partes. Entonces, invariablemente tienes que caminar para llegar en transporte público y para salir eventualmente después de que hagas tus compras. De acuerdo. Desde el punto de vista específicamente ya del transporte dentro del polígono, se logró hacer una propuesta que pudiera generalizarse a otras partes de la ciudad, o son solamente válidas al interior del mercado?
No, yo diría precisamente o sea, que es un lugar que es muy particular, ¿no? O sea, si encontráramos lugares similares en otras partes del país o en otras partes del mundo, posiblemente habría experiencias de la Merced que se podrían de alguna manera trasladar, pero en principio creo que las recomendaciones que se hacen en el estudio sí son propias de la Merced nada más. Bueno, aquí hay otra pregunta muy vinculada a esta última, que con esta propuesta de la supermanzana peatonal, ¿cómo se propone organizar los estacionamientos o más bien los movimientos de carga y descarga de las mercancías? Si no van a entrar los vehículos, ¿cómo le van a hacer? Esa es la pregunta del millón. Víctor. En la en todo el proyecto que se hizo, estaba la parte dividida en nosotros, que es transporte y movilidad urbano, y estaba la parte de transporte de carga, que la dirigía la doctora Angélica Lozano. Entonces, lo que nosotros, hasta el punto que nosotros propusimos como tal para la supermanzana, era que hubiera carga y descarga nocturna o en las madrugadas, que en ese momento con ese equipo de trabajo con el que nos apoyamos, ellos proponían hacer una plataforma en las inmediaciones de la Merced por la parte de la Candelaria, donde está el archivo, me parece que es el Archivo Nacional, proponían ahí hacer una nave, que ahí llegara toda la mercancía de manera masiva y que a partir de ahí se repartiera en el interior con camiones de menor tamaño, y incluso se sugería que fueran camiones eléctricos que pasaran por la propuesta que hacíamos nosotros, que era la calle con una banqueta intermedia para que hubiera puestos en la parte peatonal y que por ahí pudieran transitar los camiones eléctricos para la carga y la descarga. La propuesta inicial era que fueran, la logística era que descargaran en la noche y en la madrugada. En la parte de los estacionamientos, también nosotros propusimos, después de analizar el tiempo de estancia y el costo del estacionamiento, nosotros proponíamos que si no se podían hacer estacionamientos diferenciados, es decir, que hubiera estacionamiento para clientes, que son los que menos tiempo pasan en la Merced, y estacionamiento para los comerciantes que tienen más tiempo de estancia en la Merced, si no se podía hacer esa diferenciación, que dentro de los propios estacionamientos hubiera espacios asignados para clientes y para comerciantes, de manera que los clientes estuvieran en las partes cercanas a la salida para que fuera rápido el ir y venir, y para la parte de los comerciantes, como su estadía era más amplia, que fueran en las partes un poco más alejadas, donde no estorbaran tanto en su momento, y así no hubiera tanta problemática. Entonces, esa era la parte, pero la parte de logística sí creo que ahí implica un poco más de análisis por personas que sí se dedican directamente a la logística. Sí, a ver, yo quisiera ampliar la respuesta a este tema. Miren, la propuesta, como lo dijo Víctor, es que los grandes camiones, que son los que causan problemas realmente, los que provocan el congestionamiento, no entraran al área esta que mostró Manuel en el mapa, sino que se quedaran en el exterior y que de ahí lo descargaran a vehículos más pequeños. El tema con esta propuesta, que fue es acertada, pero tenía que ser a una escala mayor, no puede funcionar a escala únicamente de la Merced, sino que tendría que ampliarse a la escala del centro histórico. Esta es una propuesta que quedó registrada en otro proyecto, que tal vez alguna vez les conversaremos sobre el plan de manejo del centro histórico. Entonces, hay estacionamientos, vamos a decir, los exteriores a la zona, aunque bueno, es una cuestión relativa, exterior a la zona, pero dentro de la ciudad. Ahí se conectan, vamos a decir, estos pequeños vehículos, que además, déjenme decirles, ya existen, hay empresas que así lo hacen, son pequeños vehículos eléctricos que no contaminan, que tienen una mayor movilidad y entonces entran y salen con mucho más facilidad. ¿Tienen propuestas de movilidad para los que nos transportamos en bicicleta? Aquí pregunta uno de nuestros seguidores. Pues, a ver, de hecho, sí, porque, o sea, era un plan, o sea, es un plan integral, ¿no? Entonces,
se propuso precisamente que hubiera posibilidad de que todos los modos de transporte estuvieran, o sea, pues, se pudieran considerar, ¿no? Entonces, toda la cuestión que tiene que ver con biciestacionamientos, pues siempre ha estado contemplada en este tipo de planes, ¿no? O sea, yo creo que es muy, muy, muy importante. Ahora, lo cierto es que normalmente alguien que va a la Merced, a un mercado que es, pues, de medio, como decía, de medio mayoreo normalmente la bici no es el transporte más común, ¿no? Normalmente son camionetas, aunque sí es posible hacerlo en bicicleta definitivamente, pero no es el transporte más común, pero sí está integrado, por supuesto que está integrado. De acuerdo. A ver, ahora vamos relativamente, ya lo habías comentado, Manuel, pero hay uno de nuestros del público que nos pregunta que si hemos hecho estudios similares en otra parte de la ciudad, y otra pregunta muy cercana a esta, que sí, ¿qué tan útil es esta metodología que seguimos para otro tipo de subcentros? Pues, a ver, yo creo que es muy importante pensar que las metodologías que se siguen hay que utilizarlas siempre con cautela, en el sentido de que no todos los lugares son iguales, ¿no? Entonces, yo creo que hay partes de esta metodología, partes partes de la forma en la que diseñamos los cuestionarios, parte de la forma en la que se hizo el diseño muestral, que pueden ser replicadas en otras partes. O sea, no es la primera vez que se utiliza un conteo de personas, o sea, de aforos, para calcular factores de expansión, por ejemplo. Es una técnica ya conocida, ¿no? No es la primera vez que los factores de expansión se hacen, o sea, que hay una postestratificación de la población dadas las características. O sea, esas son metodologías que son conocidas. Yo creo que lo importante en ese sentido es cuando las condiciones de un lugar hacen que una metodología que se haya utilizado en otros lugares se vuelve apropiada, ¿no? Y en este caso, yo creo que es una combinación de métodos que se han utilizado en otros casos, tanto en estudios de transporte como en estudios socioeconómicos, que nos permitieron llegar como a una metodología integral. Entonces, yo no copiaría la metodología así de manera ciega, sino que más bien haría un análisis de los requerimientos de otros lugares y vería qué sirve y qué no sirve. De acuerdo. Ahora regresamos a otra vez a la cuestión de las actividades que se dan en el mercado. La pregunta es, cuando se abrió la central de abastos y que se suponía que eso iba a sustituir el movimiento del mercado, de la Merced, porque ya había llegado a un punto de saturación, justamente lo que estamos hablando del movimiento de mercancías tan cerca del centro, del mero centro del Zócalo, ya ocasionaba un fuerte problema de transporte. Y la pregunta que nos hacen es, ¿qué cambios, a partir de la central de abastos, qué cambios ha sufrido el mercado de la Merced y qué actividades dejaron de llevarse a cabo? Vic. Pues no se dejaron de hacer actividades, más bien la central de abastos vino a desfogar toda la actividad que estaba dentro de la Merced, pero la Merced siguió prevaleciendo. En sí, la central de abastos no es que se haya creado como parte de la Merced, pero se trataba de que se concentrara todo el comercio en un solo lugar. También ahí hay que hacer una muy clara diferencia entre lo que es la central de abastos y lo que es la Merced. La central de abastos es un mercado enorme para negocios de mayoreo, y la parte de la Merced es menudeo y medio mayoreo. Entonces, no es que se hayan reemplazado como tal actividades, simplemente tienen funciones diferentes dentro de la venta de productos que hay, porque uno es a gran escala y otro es a menor escala. Entonces, no. Y como les comentaba en una parte que dije, que hay un gran vínculo, porque muchas personas que tienen bodegas y negocios en la central de abastos también tienen negocios dentro de la Merced, y ellos mismos nos comentaban,
O sea, aunque yo, nos comentaba una persona que se dedicaba a la venta de jitomates en específico, me comentaba, dice, aunque yo vendo jitomates, aquí tengo mi puesto, y era un puesto así bastante grande, dice, tengo este que va enfocado para cierto, bueno, no me lo dijo así tan literal, pero me dijo, este para personas que vienen de a pie y llegan y compran 1 kilo, 2 kilos, y tengo mis otras bodegas en la central de abastos donde va enfocado para grandes restaurantes, hoteles y todo ese tipo de compradores a gran escala que llegan y compran mayor cantidad. Entonces, no hay un reemplazo de actividades, más bien tienen un enfoque diferente y incluso son complementarias una con la otra. Claro. A ver, aquí está una siguiente pregunta que se las paso porque ustedes son los que han expuesto, pero a mí me gustaría intervenir después. Miren, nos están preguntando que en este contexto del el tipo de problema que es un mercado de medio y gran mayoreo, ¿han considerado que sí hemos considerado proponer un estudio similar para la central de abastos? Yo creo que son dos, bueno, yo creo que son dos dinámicas distintas. La Merced fue la central de abastos, ¿no? Y le quedó chica a la ciudad. Y después se reorganizó la central de abastos, que tiene una dinámica pues diferente, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Javier? Sí, sí, aunque precisamente, o sea, son dos momentos, como tú lo dices. El mercado de la Merced funcionó para el tamaño de la ciudad que tenía en ese momento. Cuando fue ya la expansión eh, indiscriminada de la periferia, que es otro tema que hemos analizado con muchos otros colegas, pues ese mercado ya era insuficiente y de hecho ya quedaba muy cerca del centro. La central de abastos no solamente es una respuesta en magnitud de los movimientos, que este es otro tema también muy importante. La central de abastos es un equipamiento que mueve una cantidad impresionante de mercancías y de vehículos que se necesitan para ello. Si la Merced tiene alcances, como decía Víctor, hasta internacionales, nosotros vimos que había gente que llegaba de Chiapas, por ejemplo, o de Guatemala a comprar. En el caso de la central de abastos, eso se multiplica. La ventaja relativa que tiene la central de abastos es que está prácticamente conectada a una de las vialidades metropolitanas más importantes, que es el circuito interior. En ese sentido, digamos, tiene esa ventaja. Con respecto, con respecto a la pregunta específica de que si ha habido propuestas, miren, justamente como tal no la ha habido, pero sí hay un interés por incursionar en este tema. Me parece que con el proyecto que se desarrolló en el PUE, que en el periodo de la dirección de la doctora Sicardi, lo que se notó, lo que se vio es que, ¿cuál es la aportación? Un enfoque integral del problema. Se analizó no solamente la movilidad, se analizaron las actividades sociales que se dan dentro de ella, se analizaron temas por ejemplo, de la identidad y de la trayectoria, sobre todo de los habitantes y trabajadores comerciantes de la Merced. Hay incluso otros libros que tratan sobre historias de vida sobre todo de las mujeres de la Merced, que son una parte muy importante, son uno de los sectores más activos en la Merced. Entonces, si nosotros pensamos en esa capacidad explicativa que tiene un enfoque integral, como es el que se siguió en este estudio, podemos pensar que a la escala de la central de abastos, pues esto nos daría mucho material para discutir, ya no solamente en una escala, digamos, vamos a llamarle reducida, que no lo es para la Merced, sino que en este caso pues tendría un alcance mucho mayor. Yo no sé qué opinan ustedes, Víctor, Manuel, solamente para ponerlo en contexto, en toda la zona metropolitana
solamente hay dos grandes mercados de abasto, que son la propia central de abastos de Ixtapalapa y la central de abastos en Ecatepec. Son dos sitios de abastecimiento para una ciudad de 22 millones de habitantes. Yo creo que ese estudio que nos están preguntando es muy necesario. No sé si ustedes quieren agregar algo. Estoy dejando al final una última pregunta porque me parece que tiene... Pues creo que ya nos quedan nada más 4 minutos, ¿no? Bueno, entonces ya se las lanzo porque yo creo que es muy actual. Nos preguntan, ¿han pensado cómo cambian estas dinámicas descritas para la Merced con la contingencia sanitaria actual? Obviamente no viene en el libro, pero bueno, está bien la pregunta para que... A ver, Víctor, ¿tú qué dices? No. Sí, en definitiva cambian, porque como les comentaba, o sea, realizar no tanto un recorrido turístico dentro de la Merced, sino un recorrido por el hecho de realizar tus compras y tus actividades diarias, implica caminar. Entonces, ahorita con las medidas sanitarias de sana distancia y por ejemplo, pensémoslo, por ejemplo, en los centros comerciales, que nada más deja de entrar a un 30% de la población, van a cambiar las dinámicas y creo que es una problemática más grande porque no puedes decirle únicamente al 30% de los restaurantes que les toca entrar a abastecerse de productos. Entonces sí, al menos ahorita cambia. Por lo pronto, lamentablemente ahorita la Merced no está funcionando porque ocurrió un incendio hace un par de meses y ahorita están en obra, me parece. Entonces ahorita no hay todavía esa problemática de cómo va a cambiar toda esta dinámica, pero sí, hasta que esto no se solucione, la dinámica va a cambiar por completo, porque también, inclusive, como les comentaba, el transporte principal para llegar es el metro, y el metro también ha habido reducida su capacidad para la movilidad. Entonces, sí, en definitiva, va a cambiar drásticamente. Manuel, ya acaba de llegar otra pregunta con los estacionamientos, pero primero terminamos esta que es muy actual. Sí, a ver, yo creo que todo va a cambiar, ¿no? O sea, todo cambia con el COVID. Todo cambia con la contingencia. Estamos descubriendo nuevas formas en las que las cosas cambian. La dinámica económica es diferente, la dinámica social es diferente, la dinámica cultural es diferente y la dinámica de movilidad es distinta, ¿no? Entonces, definitivamente va a haber un cambio. Yo creo que va a haber una presión mucho más grande en términos del transporte. O sea, ahí la importancia del metro en la Merced para cuestiones de mayoreo es súper importante. Yo creo que eso va a cambiar radicalmente a servicio particular, lo que va a generar una serie de congestionamientos muy, muy fuertes en lo que resta del año al menos, ¿no? Por ejemplo, es una de las cosas que pensaría. Entonces, yo no había pensado cómo iba a cambiar, pero definitivamente me queda claro que está cambiando, o sea, que ha cambiado, que está cambiando, y que algunas cosas van a cambiar en definitiva, ¿no? Sí, bueno, y aparte, si me permites agregar, también pensemos que, por ejemplo, ahorita aumentó mucho el comercio vía entregas. Entonces, va a cambiar la dinámica de la Merced, porque sí, la esencia de ir a la Merced es ir al mercado, comprar, ver los productos y todo eso. Entonces, ahorita, muchas personas ya optaron por hacer los pedidos para que lleven a casa. Entonces, ese es un punto primordial en el que va a cambiar toda esta dinámica. Definitivamente. Muy bien, estoy buscando, ya no hay más preguntas. Les vamos ya a agradecer a nuestros invitados. Víctor Reyes, muchas felicidades por el libro. Manuel Suárez, gracias por compartir con nosotros tus siempre estimulantes reflexiones. Es que no me quiero despedir sin antes darle las gracias y felicitar al equipo de transmisión del libro UNAM para apoyar esta sesión, la sesión del día de hoy, gracias al equipo PUEC, en particular al grupo de publicaciones, Graciela Chávez, jefa de publicaciones, muchas felicidades y muchas gracias a todo el equipo, Eli, Nancy, quienes trabajaron arduamente para que este libro esté finalmente con nosotros. Déjenme decirles que los invitamos próximamente, traeremos a este medio los otros 3 volúmenes que hemos preparado para
para su publicación. En este momento ya están prácticamente en el horno para salir. Uno de ellos escrito por el doctor José Gasca, que trata justamente de la centralidad económica y la cadena de suministros de los alimentos. El segundo libro, o el tercer libro más bien, escrito por la doctora Berenice Ramírez, investigadora de la Facultad de Economía, quien nos va a presentar su trabajo sobre vida y trayectoria de los habitantes, trabajadores y comerciantes de la Merced. Y por último, pero no al final, Héctor Castillo Bertier, quien es un conocedor de este lugar y de otros lugares de la ciudad en donde se ha concentrado mucho estos temas de identidad barrial, con su libro Pasado y Presente en la Merced, ¿cuál es su futuro? Bueno, esperamos haberlos interesado en este trabajo. Les agradecemos mucho por estar con nosotros y recuerden, seguimos en semáforo naranja, hay que cuidarse mucho. Muchas gracias a todos ustedes, que pasen muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches, que estén bien.